Hola alumnos que siguen vivos en esta pandemia. Bienvenidos a su clase Impresión 3D aplicada a la arquitectura en este nuevo formato digital. Y nuevo formato digital, estoy probando otra configuración para dar la clase. La idea es de que a través de estas herramientas voy a poderles estar mostrando, mientras lo hago, sobre los temas que vamos a estar hablando. El tema de hoy ya se los había adelantado, ya lo habíamos visto muchas veces, se trata de relleno. Es posible que este video se corte, tenga ediciones o algo, pero tiene que ver más con cuestión ambiental. La idea es no trabarme. Corte. Bien, comenzaremos con el tema. Voy a usar un par de programas, ya están familiarizados con ellos, y les mostraré un poco del programa de Simplify 3D, la herramienta que utilizaré para demostrar. No porque sea mejor, sino porque pues, ya lo tengo y está fácil de usar y nos va a servir mucho. Se acordarán de lo que hemos hablado en otros momentos, de que el relleno de una pieza, o el infill en su versión en inglés, se refiere a en qué porcentaje va a tener material dentro de una pieza que esté completamente cerrada. Ya sabemos, entre mayor porcentaje de relleno va a ser una pieza mucho más pesada, más robusta, resistente, pero también va a ser más tardada de imprimir y cuando se les cobra por material, una pieza mucho más costosa. Entonces tenemos que entender más o menos bien este tema para saber cuándo es necesario ponerle mucho relleno, cuándo no es necesario o cuándo realmente no importa para nada. Entonces ya hice una pequeña base. Voy a exportarla. Vamos a ponerle relleno. Ya saben, todo esto lo pongo que sí. Y ahora abro Simplify. Simplify está muy parecido a lo que hemos visto. Casi todos los programas son similares en este aspecto. Aquí se importa y cae la pieza. La voy a hacer un poquito más grande, bastante más grande, para que veamos. Está bien, parte de la clase de hoy va a ser hablar un poco de Simplify. Este es el programa, está muy sencillo. Aquí vemos qué piezas tenemos. Si estuviera metiendo más y más piezas, irían saliendo aquí una lista. Podemos irlas quitando. Se pone Supreme y ya se va la pieza. Luego aquí están los procesos. Lo que hace Simplify, a diferencia de los otros programas, es que nos permite hacer procesos. Podemos decirle que de la capa 1 a la capa 10 haga algo, se mueva a cierta velocidad, tenga cierto relleno o ciertas características. Y de la capa 10 a la 20 haga otra cosa, y de la 21 a la 50 y tantas haga otra. Y nos da mucha flexibilidad para hacer piezas complejas y más elaboradas. Muchas veces lo que hacen las personas es poner un proceso que sea solamente de relleno y un proceso que sea solamente de las capas externas, cambiándole la velocidad o la temperatura a la impresión. Eso hace que sea más rápido de imprimir y tenga mejores acabados. Yo no domino esas técnicas, pero he visto que lo hacen y ya hablaremos de eso un poco más adelante en la parte de experimentación. Espero que nos dé tiempo. ¿Qué estaba? Ah, bueno, de este lado tenemos un poco como un panel de control normal, ¿no? Aquí con este podemos mover la pieza. Ya vieron que con este la escalé, con este la podemos rotar. Esto es para ver las distintas vistas. Como tener un poquito más de control, ¿no? Me gusta como 3/4. Ahí está. Podemos verlo como por caras, ¿sabes? Muchas veces las piezas tienen más caras que un cubo, evidentemente. Y con esta herramienta podemos estar viendo dónde quedan los vértices. Podemos ver cross sections, la pieza dividida para cuando tenemos que ver por dentro cómo se ve, etcétera. Es un cubo, no importa, se va a ver igual, un rectángulo. Y ¿qué más? Y desaparece. ¡Tarán! Y solo vemos los vértices. ¿No? Muy bien, pero bueno, ahí está. Luego en procesos, la parte interesante de este programa y con lo que vamos a trabajar ahorita es en procesos. De nuevo, todos los programas son muy similares. Escogemos qué material, qué es lo que nos va. Esta opción nos va a dar qué temperatura va a tener el extrusor.
podemos hacer perfiles específicos. En este caso tengo un perfil específico de las ANETs A8. Luego les voy a pasar un video de estas máquinas ya funcionando. ¿Se acuerdan que las tenemos allá arrumbadas, llenándose de polvo? Pues ya funcionan y están aquí y están haciendo cosas interesantes. Calidad de impresión, son perfiles que ya vienen por default. Yo normalmente pongo el de Medium y ya lo voy retocando poco a poco. Ahorita vemos cómo se hace eso. Esta es la parte de hoy. Definitivamente, porcentaje de relleno. Ponen como barrita, pasamos de 0 a 100 y cualquier número intermedio. Vamos a ver algunas diferencias, cómo se ve y por qué funciona. Luego pasamos a estas pestañitas que son extrusor. Este programa nos permite, si nuestra impresora tiene más de un extrusor, darle instrucciones a cada uno específicamente. O sea, quiero que esta parte la haga de color azul, porque tengo el filamento azul en el extrusor 1, y amarillo en este otro, porque tengo el otro extrusor con ese material. Entonces aquí podemos decirle, usa este o usa el otro. Una cosa extraña, bueno, no extraña, experimental, digamos, que tengo en estas máquinas es que les puse una boquilla de 1 milímetro. No sé si se acuerdan, en las máquinas que tenemos en la escuela, normalmente es de 0.4 milímetros. Entonces les puse de 1 milímetro, es muchísimo, esto es una exageración realmente, casi nadie lo hace. Puse estas boquillas para poder estar imprimiendo estas famosas caretas que todo el mundo está imprimiendo. Entonces las puse, pude imprimir caretas que normalmente se tardaban 4 horas en media hora. Una maravilla. Lo malo es que se gasta demasiado material, se acaba rapidísimo. Extrusion Multiplier es qué tanto material va a estar sacando en la boquilla. Normalmente lo dejas en 1 y ya está calculado cuánto tiene que estar girando el engrane del extrusor para estar sacando el material. Pero lo puedes hacer que saque la mitad o el doble de lo que normalmente sacaría. Extrusion Width es similar, se refiere a qué tanto va a tener que expandirse el material después de salir de la boquilla. Igual lo podemos dejar en 1, que sería exactamente el grosor de la boquilla, o si lo vamos aumentando, cada capa la va a tratar de hacer, de las capas que vimos la clase pasada, un poco más gruesas. Es interesante estar trabajando con esto para hacer piezas más resistentes. Retracción se refiere a que cada que está sacando material el extrusor, después de cada capa hace un movimiento de jalar material. Esto evita que haya estos hilitos en las piezas. Aquí tengo uno. Bueno, no sé si se alcanza a ver bien por ahí. Por ahí se ve como que tiene un hilito. Bueno, eso sería porque no hubo una retracción adecuada. Sacó el material y no tuvo suficiente retracción y hizo la siguiente capa. Entonces va quedando un hilito y un hilito. Entonces también es importante estar tuneando esta opción. Estarle picando a ver qué tanto mejora la calidad, sobre todo cuando la pieza tiene varias columnas o cosas así. Después, capa. Ya lo hemos visto, es que normalmente veíamos en Flash Print que se refería a la altura de capa. Por ser una boquilla tan grande, puedo tener en este sentido una altura de capa muy, muy alta. 0.4 es muchísimo. Pero bueno, eso hace que tengas que hacer menos capas, piezas del mismo tamaño. Lo que vimos la clase pasada, capa superior, top layer. ¿Cuántas capas va a hacer en la parte de arriba? ¿Cuántas capas va a dar en la parte de abajo? Y los perímetros. Todo esto es lo que vimos en la clase pasada. Todo esto se puede modificar. Muchas veces podemos no necesitar que tenga capa superior. Les voy a dar un ejemplo. Ahorita dice que tiene 3 capas superiores. Y se ve así la pieza. Y aquí podemos celular. Entonces tenemos una capa, 2 capas, 3 capas. Y después vemos el relleno. Okay. Si tenemos una pieza que necesita mucha resistencia en la parte de arriba, pues se le van a poner más capas. Es más, muchas veces, cuando tratan de hacer una pieza completamente sólida, en vez de ponerle relleno al 100%, lo que hacen las personas los diseñadores, es ponerle 100 capas superiores. Y eso lo que hace es que pues ya te hace la pieza prácticamente sólida en este intervalo. Horizontal, vertical, horizontal, vertical. Y tenemos un bloque completamente sólido. Muchas veces es necesario hacerlo y así funciona.
generalmente causan menos problemas que el ponerle relleno del 100%. En este caso, para este ejemplo, vamos a ponerle 0. Entonces, cuando preparamos el archivo vamos a poder estar viendo el relleno y poder estar viendo las diferencias. ¿Vale? Bueno, sigamos en el recorrido rápido. Bueno, tenemos aquí unas opciones que nos da para la primera capa. Muchas veces puedes modificar la primera capa para que sea más probable que no se separe de la cama. Entonces aquí le puedes poner 85% de la altura, el ancho al 100%, podrías poner al 150%. Entonces va a hacer que la primera capa eche mucho más material y así no sea menos probable que se esté separando al momento de imprimir. Esto funciona también, una pieza como la que tenemos de ejemplo, no tanto, pero una pieza que está unida por partes muy pequeñas, modificar esto ayudaría a que no se separen. ¿Sale? También la velocidad, entre menor velocidad es más probable que no se separe, porque alcanza a calentarse suficiente para que el material se funda suficiente en la superficie. Start point es difícil de explicar. Cada capa la va a estar haciendo, tiene que empezar en algún lado la siguiente capa. Y muchas veces, siendo que me repito, pero bueno, perdónenme. Muchas veces ven esta... desaparezco. Ahí está. ¿Ven ese detalle que se ve ahí? Es porque empezó las capas todas al mismo, digamos, a la misma altura. Y eso deja marcas, sobre todo, que le llaman costura. Entonces toda tu pieza, si es regular como este cilindro, tendrían una capa de costura que podemos distinguir perfectamente. Bueno, en vivo se ve mejor, pero ahí se ve como una costura. A veces no queremos que eso se vea, entonces nos dan la opción de que sean todos aleatorios. Eso permite que no se esté acumulando material de forma vertical. Y otra es optimizar el punto, ¿no? Para que sea lo más eficiente en cuanto a velocidad. O nos da la opción de que le digamos exactamente dónde debe de empezar cada capa, a qué altura en X y Y. Y ya el Z es la siguiente capa. Espero estarme explicando bien. Si no recuerdan, ahí está en los comentarios, me pueden preguntar o lo que sea. Después, additions. ¿Cómo decirlo? En el otro programa que vimos, recuerdan que venía lo de que se podía hacer una basecita para evitar que se separara la pieza. Pues aquí lo ven como adiciones. Puedes usar skirt, que es falda, o brim, que es como una superficie. O raft, que es hacer una capa completa de todo el ancho de la pieza y sobre esa va a ir la pieza impresa. Y te da las opciones, ¿no? Cuántas capas, qué tan alto, cuántos outlines, etcétera. Esto es para estar, ¿cómo llamarlo? Como tocando esta sección y evitar que se separe la pieza. Todo esto en general para evitar que se separe la pieza. Ya veremos más adelante los otros detalles de este y este. Ahorita no tiene mucho caso. Infill, el que nos ocupa hoy. Bueno, no lo veremos ahorita. Así lo vamos a ver hoy. Déjenme paso por todos y regresamos a Infill. Support. Igual, ¿no? Recuerdan cuando le poníamos en el otro programa generar soporte automáticamente y no te preocupábamos. Pues aquí hay que decirle porcentaje de soporte, más o menos cuánta distancia debe de haber entre el soporte y la pieza. Podemos dejar muy poca distancia. Ay, permítanme. Perdón por la interrupción. Problemas técnicos. Tenemos que decidir qué tanta distancia va a haber entre el soporte y la pieza que está soportando. Si dejamos mucha distancia entre ambos, puede que no logre su función de ser soporte y la pieza se quede colgada o tenga defectos en la parte de abajo. Y si dejamos muy poco, puede que nos cueste mucho trabajo quitar el soporte de la pieza. Y eso también deja marcas o luego es un rollo. Tuvimos ese problema con los trofeos del año pasado. Los bolsitos que les mostré en la primera clase. No pudimos quitarle el soporte, entonces perdimos muchas piezas por una mala decisión de qué distancia tenía que haber entre el soporte y la pieza. También tenemos que decidir qué porcentaje
de soporte vamos a tener. No es lo mismo que tenga un 5%, o sea, que sean muy poquitos puntos que estén soportando la pieza, o que sea un 100%, ¿no? Que básicamente tenga un bloque en cada parte que requiere el soporte. Entonces eso lo modificamos en esta parte. Nos da la opción de que ya básicamente la computadora decida dónde ponerlo y nosotros no nos estemos preocupando al respecto. ¿Listo? No. ¿Qué otra opción? Bueno, nos da una opción de el ángulo que queremos que haga el infill. Normalmente lo que hace es una línea en tipo zigzag. Y dependiendo de la pieza, tal vez nos convenga que estas líneas en zigzag estén paralelas a la pieza que estamos haciendo, o a lo mejor nos conviene que más bien esté perpendicular y tenga muchos puntos de contacto. Esto lo podemos modificar con el ángulo, y es más, podemos hacer que algunos soportes sean con un ángulo y otros soportes sean con otro. Temperatura, pues aquí no hay mucho que pierde. Realmente si le dices que es pelea, pues la temperatura de extrusión 200 grados, lo normal. Y de la cama caliente, a diferencia de las máquinas que hemos estado usando hasta el momento, las ANET tienen cama caliente, quiere decir que la plataforma se calienta, puede llegar hasta 100 grados, y eso ayuda a que se adhiera a la pieza mientras se va imprimiendo, lo cual le agrega otro punto de posible falla. Si no está suficientemente caliente, puede que se separe la pieza. Si está muy caliente, puede que no se despegue nunca. Pero bueno, aquí nos permite modificar esto, ¿no? Y como les decía, podemos decirle que a ciertas capas las haga a cierta temperatura y que no importa. Y si queremos algo, no sé si vieron en la oficina que había una navecita que tenía una antena en la parte de arriba. Esa antena se tiene que imprimir a menor temperatura para que no se vaya deformando mientras se imprime. Como está muy cerca y tarda muy poco entre una capa y otra en pasar, si tiene mucha temperatura, el calor de la siguiente capa va a ir afectando las capas de abajo todavía, y puede deformarla o doblarla, o de plano eliminarla. Entonces, cuando son partes delgadas, le decimos algo a menor temperatura. Refrigeración. No lo hemos visto con la otra máquina, porque esa como ya tenía todo resuelto en ese aspecto. Estas máquinas, las ANET, lo que hacen es que tienen sus ventiladores, ¿no? Tiene el ventilador de capa y el ventilador del extrusor. Aquí en Cooling lo que nos permite es modificar el ventilador de capa. Cada que va pasando el extrusor, le va echando aire con un pequeño ventilador, a la redundancia, y eso hace que se solidifique la pieza y no se quede como un material muy plástico para la siguiente capa o durante el proceso. A veces nos conviene reducir el ventilador, sobre todo lo hace automáticamente en las primeras capas, las máquinas que han estado manejando, y en estas les tenemos que decir, para que el plástico sí quede más o menos chicloso y se pegue a la base. Y en las siguientes capas tenemos que hacer que el ventilador esté prendido para que quede un acabado más liso en la superficie. Entonces aquí lo decimos, podemos decir también igual, que a partir de qué capa, dice la primera capa, hazla con el ventilador completamente apagado, que es material chicloso, y de ahí en adelante al 100%. Puede que por alguna pieza en específico o por experimentación, es decir, a partir de tal capa, hazlo al 50% del ventilador y ver qué pasa. Sería una práctica interesante si no hubiéramos tenido coronavirus. Sí, estos no importan tanto, también se los expliqué en la parte experimental. G-Code. Ya me cansé, voy a poner una pausa. No. Aquí más o menos, a grandes rasgos, lo que le decimos a la máquina es qué tipo de máquina es. ¿Se acuerdan que les dejé una tarea que hablaba de que existen máquinas cartesianas, existen máquinas delta, o existen otro tipo de máquinas? Pues aquí le decimos exactamente cuál es y por qué. Esto que dice aquí, RepRap, Marlin, bla bla bla, son como el software específico que tiene cada máquina. En las que hemos estado manejando, las FlashPrint, pues no importa, ¿no? Porque de la misma máquina viene su propio software. Estas máquinas, las ANET, no necesariamente se usan con el mismo software. Le puedes modificar el software, no con el que haces el archivo, sino el software que tiene internamente la máquina, se lo puedes modificar. Para darles una idea, de las 4 máquinas que tenemos, 2 tienen un software y otras 2 tienen otro software. Entonces hay que estar checando bien este tipo de cosas.
¿Por qué se les cambia? Porque muchas veces mejora la calidad de la impresión tener un software más actualizado en la máquina. Por alguna razón hace que los motores vibren menos, hagan menos ruido. Específicamente les pusimos ese software a las dos máquinas para evitar incendios. Si la temperatura del extrusor o de la cama aumentaba de forma excesiva, ese software tenía como una instrucción de que se apagara la máquina y se desconectara por completo. Y las otras dos máquinas no lo tienen, entonces si en las que no lo tienen pasara este incidente, podría haber un incendio. Entonces por eso es recomendable pues, saber qué software le pones y por qué, ¿no? ¿Por qué le dejamos ese software? Porque no pudimos poner el otro. Es difícil. También es un proceso. Se los explicaría en la parte experimental. O se los explicaré tal vez. Pues aquí no hay mucho que decirle, ¿no? Hay que saber qué software tienes, qué tipo de máquina tienes, el volumen de la máquina. Como pueden ver es mucho más grande que las máquinas que han trabajado. Y pues ya, eso. Se llama G-Code porque no sé si identifiquen cuando se hace la programación de las máquinas de control numérico, se le llama código G, que básicamente son las instrucciones, ¿no? Estás en el eje X en tal posición, en la posición numérica del 0 al 1 millón, en el eje Y en qué posición, en el eje Z qué posición y el extrusor a qué velocidad va. Y se van haciendo estas instrucciones una tras otra, otra, y se hace digamos, un texto enorme que le explica a la máquina cómo moverse. Y ese es el código G, que es el software que usamos para imprimir. En esta parte de script, pues yo creo que entra también dentro de la parte experimental. No hay mucho rollo ahí. La cuestión es de que tú le puedes escribir aquí alguna instrucción en específico que haga antes, durante o después de imprimir. Normalmente lo que hacemos es decirle que G28 quiere decir que todos los motores se vayan a su origen, es decir, al 000, que es con tiene unos switches que le dice dónde está. Entonces, antes de empezar a imprimir, vete siempre al inicio. G1, que sería como la primera instrucción, mandar a eso y el extrusor a tal que extruya tantito. Esos no los domino. Creo que es moverse en línea recta de este punto a este punto, como para limpiar el extrusor antes de comenzar a imprimir. Eso no lo hacemos con la otra y en esta sí podemos. Y normalmente se le dice en la instrucción final qué posición queremos que quede, sobre todo la cama, ¿no? En las impresoras podemos hacer que quede hasta adelante, entonces acabas de imprimir y como que te empuja la pieza y ahí está la pieza. Hay gente que ha logrado con estas instrucciones medio sencillas hacer que su impresora imprima, baje el extrusor y quite la pieza, imprima otra pieza, baje el extrusor e imprima, como una fábrica automática. Voy a tratar, a ver si me encuentro, de agregarles en el grupo de Facebook un video sobre cómo hacen eso. Está interesante, supongo. ¿Qué más tenemos? Velocidades. Según yo iba a hacer una clase como de 10 minutos y ya me estoy extendiendo. Perdonen, si no les interesa, ponen al pausa y luego le ponen play. Si les gusta, denle like. Velocidades. Es muy importante antes de cambiar velocidades saber qué velocidades puede tener su máquina. Lo que hace de velocidad, pues su nombre lo dice, ¿no? Hace que el extrusor se esté moviendo más rápido, que los ejes se muevan más rápido, etc. Si tiene una pieza muy grande, cuadrada, como la del ejemplo, se puede imprimir con una muy alta velocidad. No va a haber mucha diferencia en cuanto a la calidad. Si tiene una pieza muy rebuscada, ahorita estoy tratando de encontrar a mi alrededor si hay algo, o por ejemplo, pues el mismo de hace rato, me acuerdo de un tornillo. Si lo imprimen con mucha velocidad, estas partes se van a ir deformando o no van a tener la forma exacta que requieren. Se pueden ahorrar tiempo, pero van a perder una pieza si no lo hacen de la manera correcta. Podemos decir como por porcentajes para no tener que estar modificando cada uno de los valores, una velocidad base y a qué porcentaje las demás opciones, ¿no? El infill hace un poco más lento, las capas exteriores mucho más lento, los soportes hacen otra velocidad. Puedo decirle exactamente qué velocidades en los ejes
Tenemos el eje X y Y, que son, digamos, lo más sencillo. Pero el eje Z normalmente es el que le podría dar una vibración a la impresión, ¿no? Cuando estás imprimiendo, si haces que suba de golpe, puede que pierda allí algún... Se le dice perder pasos, que es no estar en la posición exactamente correcta, estar en una un poco más arriba o un poco más abajo. Entonces por eso en eje Z tiene que ser un poco más lento. Aquí viene la opción también, si uno no es experto en este tipo de cosas, apenas va empezando, que la computadora o el programa solito decida cuándo bajar la velocidad. Esto lo hace cuando, como el ejemplo de la antena, si el programa detecta que tiene algo parecido a una antena, solito va a bajar la velocidad. Igual, cualquier forma irregular va a estar dando diferentes velocidades con tal de dar una mejor calidad. ¿Qué tanto va a bajar la velocidad? Nos lo podemos decir que máximo hasta el 20% o lo que sea. Si no nos interesa esa opción, se la quitamos sin nada problema. Otras. Bueno. Esta parte es sobre puentes. Ya les había platicado un poco, ¿no? De que si imprimes la parte, una columna, otra columna y se unen por una parte de arriba, que se le llama básicamente un puente, no requiere soporte en la parte de abajo. Y aquí le podemos estar diciendo a qué velocidad hacer eso. Si lo hacemos muy rápido puede que sea con mayor calidad, si lo hacemos muy lento puede que se esté colgando el material. Le podemos decir qué tanto es un puente antes de necesitar soporte. O sea, si es muy largo, decirle, cuando es muy largo sí le pone soporte, pero cuando es de este tamaño, no. Todo eso se decide aquí. A partir también de qué ángulo, etcétera. Puede ser que tengas una columna perfectamente parabólica que no necesite soporte, entonces eso decirle, pues, para mí va a ocupar soporte a partir de 0 grados. Antes de eso no hay ningún problema. Entonces, ese tipo de opciones son estas. Compensaciones horizontales, ese la verdad nunca lo he manejado, pero lo vemos en la parte experimental. Y aquí viene una cosa medio mercantilista. Este programa está hecho para que tengas una impresión 3D. Entonces le puedes decir cuál es el precio por kilo de tu material. Más ahorita le voy a poner 400 pesos, a ver qué sale. Y cuando haces el archivo te da ya un estimado de cuánto va a costar la pieza. Y ya no te preocupas de nada. Este 1.25 de la densidad es la densidad del PLA. Ya viene por default, pero si ustedes consiguen un PLA con diferente densidad o detectan que es una densidad diferente a esta, pues se lo cambian y ya te va a ajustar más para tener más control sobre tu material al momento de imprimir, antes de imprimir y después de imprimir. En el caso de que tengan más de un extrusor, van a querer que retraiga el material antes de usar el otro para que no se estén mezclando colores. Eso se manifiesta en esta parte. Y sí, con eso modifican, ¿no? Qué tan rápido va a ser la extracción, qué tanta distancia, bla, bla. Esto es en avanzado. No estoy seguro si algo de eso realmente nos interesaría hasta el momento. Tal vez eso venga en la parte de impresión 3D avanzada. Pero bueno, regresamos. Tema de hoy, ya después de esta breve pero significativa introducción. El tema de infill, relleno. Ya lo habíamos visto en la clase, digo, también es un tema que se repite una y otra vez. Tenemos distintos tipos de relleno: grid, triangular, wiggle, flat honeycomb y full honeycomb. Ahorita vamos a poner cada uno y vamos a ver qué pasa. El patrón, si va a ser concéntrico o lineal, sabemos esa parte. Porcentaje, el mismo que se va modificando acá, se va modificando en esta parte. Overlap se refiere a qué tanto una capa va a estar sobre la otra. Si ponemos 0, quiere decir que la capa va a terminar exactamente antes de que empiece la otra. Va a haber aquí un gap. Si ponemos 15%, pues va a haber como una superposición. Esto nos sirve, bueno, a mí me pasó mucho con estas benditas caretas, que necesitaba ponerle mucho overlap para que no quedaran huecos al momento de que la pieza sólida se iba formando. Por cuestiones de salubridad, esas caretas requerían no tener huecos, entonces tenía que quedar con una pieza sólida, entonces le aumentaba el overlap. Infill extrusion width, ¿qué tan gruesa
tiene que ser la línea mientras esté extruyendo para el relleno. Igual, aquí le puse un montón para evitar esto, ¿no? Para que siempre quedara como sólido, se le puede poner menos, 100%, sería del mismo tamaño de las paredes, de ese tamaño sería la pared de las partes del relleno. Viene una parte como de combinar, etcétera. Mínimo infill light. Imagina que tiene una pieza suficientemente como irregular. Va a decir, bueno, si estoy haciendo un cuadriculado, pero pues ahí está muy pequeño, pues ahí no voy a hacer ningún cuadriculado. Entonces esa es la distancia mínima en la que sí debe de poner relleno o no va a poner relleno, ¿no? Si le ponen 0, pues va a ser en todos. Si le ponen muy alto, va a haber partes en las que tal vez requiera relleno y no lo va a poner. Esta parte de ángulos fue muy interesante, lo experimenté bastante con las benditas caretas. Es que muchas veces, bueno, en este caso el relleno, el ángulo en el que se hacía que quedaran huecos en la pieza. No en la parte externa, sino en la parte interna. Entonces, por la misma forma de la careta, tuve que hacer coincidir en qué ángulo tenía que estar haciendo el relleno para que no quedaran como estos huecos o recovecos en la pieza por dentro. Entonces lo van modificando. Nada más es agregar un nuevo ángulo, 45 grados. Si ponen 90 y 0, como está puesto ahorita, hará rellenos, digamos, vertical. Y el siguiente lo hará horizontal. Si le ponen 45 y menos 45, pues va a ser 25 menos 45. Y ustedes podrían decir, bueno, hago 90, 45, menos 45 y todo. Y va a ser un relleno como más complejo. Vamos a ver eso ahorita. ¿Sale? Entonces, lo más básico, vamos ahorita a usar grid, rectilineal y vamos a ponerle al 100%. La parte de arriba ya está en 0, entonces ahorita el archivo quedaría. Así se vería una pieza con 100% de relleno. Un cuadriculado, grid, o sea, cuadrícula, y queda así. Entonces, todo por dentro se ve así. Sencillo. Esta pieza tardaría 5 horas y media. Ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerlo a la mitad. Bueno, este ya lo han visto, ¿no? No creo que sea una gran revelación. ¡Wow! Ahora los cuadros son más grandes y entonces ya usa menos relleno. Entonces en vez de 5 horas y media, ahora son 3 horas 20. Es que es una pieza sólida. Igual en el video que les mandé venía que experimentaban con el relleno, ¿no? Qué tan fuerte era una pieza con el relleno, etcétera. Pues así es como se modifica en este programa y así es como funciona. Vamos a ver, 10%. Normalmente yo imprimo entre 5% y 10% dependiendo de la pieza. Y así se ve un relleno. Casi no importa, ¿no? El relleno en este sentido. Dependiendo, ya saben. Si quisiera yo atornillar algo a esta pieza y le puse este relleno, pues probablemente nada más va a agarrar la capa de arriba y la capa de abajo y no sea suficiente. Entonces, quiero poder poner un tornillo, voy a tener que aumentar el porcentaje de relleno. Este es grid, ya lo vimos. Ahora vamos a ver, ya vimos grid, ahora vamos a ver los otros. Triangular, no será gran sorpresa para ustedes cuando pique aquí. No son triángulos. Esto, en teoría, como lo manejan, es que si no queremos una deformación perimetral, le llaman, o sea, como que están las paredes y no queremos que tenga este tipo de deformaciones, se recomienda este tipo de rellenos triangulares, que lo hace más resistente en las fuerzas laterales, ya sea del eje X o del eje Y. Se ve interesante. Como pueden ver, este tarda 1 hora 37, ya no vi cuánto tardaba en el anterior. Esta no espera. Vamos a comparar. 1 hora 36, no hay ninguna diferencia en cuanto a tiempo. Sí parece ser que estos huecos son mucho más pequeños que los de triangular, lo que supondría yo que tardaría menos, pero pues no. Errar es humano. Pues ya está, ¿no? Triangular.
Lo interesante aquí es que nos permite decirle en qué los ángulos, ¿no? del relleno. Vamos a ponerle 0, 90 y menos 90. A ver. Ok. Ciertamente si pones a 90 grados, un triángulo se convierte en un cuadrado. Menos 30. Ahí está. Si ven, con esto podemos ir modificando como las de este vértice, el de 90 y el de menos 30. Vamos, el de 90, menos 30. Podemos ir modificando los ángulos del relleno para que quede pues, más de acuerdo a nuestro interés, ¿no? Esto de luego modificas los números y ya no sabes qué número habías puesto. Eso yo todo el tiempo. Ahí está, vamos. Veamos. El siguiente es Wiggler. Sí, es una especie de zigzag, pero si se dan cuenta, lo que hace es que es una sola línea. Empieza aquí, luego aquí se une, luego aquí se une. Es un poquito más rápido que el anterior, no mucho más rápido, pero nos permite esto. ¿Qué ventaja tendría hacer esto? Pues no mucha, la verdad. Seguramente, y esto ya es interpretación mía, sea un poco más resistente de la parte Z, del eje Z. Como que tiene muchos vértices, una mayor cantidad de vértices que el otro. Y parecería que es un poco más resistente en este sentido. Y a lo mejor en un eje en específico, ¿no? En el eje X sea resistente y en el eje Y, como no hay nada que haga un soporte de aquí a acá, puede que sea mucho menos resistente. Habría que estar probando pues cuál conviene y para qué caso. Fast Honeycomb. ¿Se acuerdan del Honeycomb? Panal de abeja. Esta es la versión. Igual. Supuestamente los hexágonos son también de los más resistentes. Igual quedan muchos huecos. Igual tendrías que estar pensando, ¿no? Este es muy resistente en X, en Y y en Z. Entonces son como cilindritos. Entonces en Z va a tener mucho soporte. Y en X y Y, pues los hexágonos no se pueden deformar por ley de paralelos. Entonces quedaría muy resistente. Vemos, y yo tenía la duda, si no lo probé, cuál era la diferencia entre Fast Honeycomb y Full Honeycomb. Creo que la diferencia es de que hace cada uno independiente. No sé si se alcanza a notar. En el otro pues, era una sola línea la que compartía los dos hexágonos y en esta tiene una línea para este hexágono y una línea para este hexágono. Y este sí la comparte, pero en la siguiente capa ya no. Supongo que le da más resistencia. Y igual no cambia mucho de tiempo ni de material, entonces ya ahí es a criterio de cada quien que decida. Lo que recomiendan y lo que recomendaría yo en este caso es de que si están imprimiendo muy seguido y todo, pues dominen un relleno, ¿no? Sean consistentes con el relleno que usan y ya saben si hay alguna falla que tenga que ver con el relleno, pues sabrán qué es, ¿no? Ah, ¿qué tal si el cambio el ángulo? Ah, ¿qué tal si el cambio el porcentaje? Es una buena política para poder hacer este tipo de cosas. Y creo que esto va a cambiar mucho. A ver qué hace con él. Ah, no, esto lo que hace es la capa de interna. No sé si alcanzan a ver. Hace la decisión es qué patrón va a seguir para las capas. ¿Cómo se llaman? Los layers superior e inferior. Entonces, se hace concéntricos, empieza en el centro y va a estar haciendo estos círculos, triángulos propiamente. Y la otra opción, que es lineal, va a estar haciendo estas
estas líneas rectas. Igual les recomendaría dominen uno, ¿no? Este es el que usan más seguido y ya sabrán si algo falla. Es posible que en una pieza aquí como esta rectangular no haya ninguna diferencia, pero ¿qué tal si están haciendo una pieza cilíndrica, por ejemplo? Pues tal vez convenga más hacer el concéntrico para que no queden estos bordecitos visibles. ¿Sale? Y creo que no había hablado tanto desde que empezó la cuarentena. Imprimí estas piezas aprovechando que tenía la boquilla de 1 milímetro. Hice algo que le llaman base mode o modo vasija, que es que de una sola vez va imprimiendo todo el perímetro. En vez de separar, hacer una capa, separarse, hacer otra capa, así, nada más hace una y va imprimiendo y va siguiendo como el perímetro y terminan piezas mucho más rápido y con una boquilla de este tamaño bastante resistente. Saqué esta pieza a relación porque usé esta opción de rectilineal en la base y a ver si tal vez se alcance a ver. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver, pero lo explico. Todo el borde, como era lineal, en las partes como diagonales, las puntas de la capa, digamos, no alcanzaban el borde. Entonces tiene hoyitos toda esta parte. Este contorno tiene hoyitos. Uno cada 2 centímetros al parecer. Si hubiera usado, o sea, haber invertido un poco más de tiempo en mi preparación de archivo, si hubiera usado concéntrico, probablemente hubiera hecho solamente una capa en toda esta base y no hubiera quedado ninguna perforación. Esa es la importancia de esta instrucción y de conocer este tipo de cosas. Sí, creo que esas fueron las opciones. Ya, última. Esto yo diría que entra dentro de cuestiones experimentales. ¿Cuántas capas tiene? 37. Este programa nos permite en esta parte de relleno hacer esta cosa, que es incluir un diafragma. Entonces tienes tu pieza hueca completamente, que está creciendo, y le podemos decir, ¿sabes qué? A tal capa pon una cama completamente, como a la mitad. Eso me va a ayudar a que tenga como de resistencia, como las costillas de un barco, ¿no? Podríamos pensar, estás imprimiendo la parte de un barco y quieres que no se pueda apachurrar o sea resistente, entonces le puedes poner diafragmas y va haciendo eso. Entonces, por ejemplo, aquí le decimos, esta pieza tiene 37 capas, le decimos que en el 20 ponga un diafragma. O ahorita ponemos el 20 y después cada... Sí. Después le decimos que cada 2. Y lo que va a hacer es... Parece que está igual, pero no, lo que hace es que está imprimiendo normal, pone el relleno y en la capa 25 pone una cama completa. Y luego vuelve a seguir imprimiendo. Esto nos va a dar mucha resistencia en este sentido. Sobre todo para una pieza como esta no importa, ¿no? Pero tienes un cilindro irregular que necesitan que no se pueda apachurrar, lo que sea, una botella o lo que sea, pues esto serviría. Muchas de los que han estado imprimiendo, no en el caso de arquitectura, más en el caso de diseño industrial, han estado imprimiendo para hacer moldes de cerámica. Entonces dicen, oye, quiero que sea lo más rápido posible, pero tengo que ponerlo bajo yeso y va a tener presión y tiene que aguantar sin deformarse, lo que sea. Pues mira, ¿qué tal si hacemos esto? Le ponemos un relleno muy leve, un 5%, que es muy poco para que se imprima rápido, pero cada 5 capas le decimos que haga un diafragma, entonces así ya no se va a deformar. Entonces está una cada 5 y la misma instrucción, pero una cada 5. Sería una locura, esta sería una pieza prácticamente sólida, pero bueno. Se está imprimiendo y diafragma, imprime diafragma, imprime diafragma. Entonces tendríamos una pieza sumamente resistente en el eje X y Y. ¿Sale? Siento que les fallé mucho, discúlpenme. Igual sigo experimentando. Si les gusta este formato, me lo hacen saber. Si no les gustó y quieren que regrese a lo anterior, díganme. Y si no, les mando unos PDFs y ya vamos por bien el tema. No es cierto. Pues es todo por hoy. Espero les haya gustado.
Una disculpa por subirlo tan tarde. También estaba preparando lo de tener la cámara, tener la computadora, los programas para que se viera de esta manera. Y pues espero que haya funcionado. Ya me dirán mañana a ver qué onda. ¿Sale? Nos vemos, cuídense y procuren no salir. Bye.